Y como decíamos en la primera parte del programa, a altas horas de la madrugada y en medio de un total hermetismo se adelantó el traslado del presidente de Venezuela, Hugo Chávez Frías, desde Cuba. Después de 2 meses de ausencia del mandatario, las miradas se centran en el Tribunal Supremo de Justicia. El máximo órgano judicial había avalado en una cuestionada decisión que el presidente pudiera juramentarse para un nuevo periodo constitucional, aún en las condiciones en las que se encontraba. La oposición dice que ni con fotografías ni con la llegada del presidente se resuelve la incertidumbre nacional. Por su parte, el ex precandidato presidencial y líder de la oposición venezolana, Enrique Capriles Radonsky, respondió al regreso del presidente Chávez a Venezuela. Estas fueron algunas de sus palabras. Ojalá que este regreso del presidente signifique que pongan a punto, en cordura, a todas estas personas que durante las últimas semanas lo único que le hemos escuchado son descalificaciones, insultos, palabras de odio, generando que tratemos los venezolanos de confrontarnos unos con otros. Ahora, ojalá que también el regreso del presidente signifique que el país va a empezar a saber las cosas, que se hable con la verdad y que además dediquemos el tiempo y la energía a lo que es importante. Algunos medios internacionales han titulado de la siguiente manera el retorno del presidente Chávez. Por ejemplo, el diario El País de España: Chávez no se deja ver tras su regreso por sorpresa en Venezuela. El diario Infobae, o mejor dicho, el sitio web de Infobae América: Chávez volvió a Venezuela, pero sigue sin aparecer en público. El Nuevo Herald en Miami: Estados Unidos: si Chávez no puede gobernar, se debe llamar a elecciones. La página web de NTN 24 lo refleja señalando: oficialistas celebran el regreso de Chávez a Venezuela y confían que pronto volverá a gobernar. Mientras que Noticias 24 nos dice: Hugo Chávez ha regresado a Venezuela esta madrugada y está ingresado en el hospital militar. Para hablar sobre este tema saludamos a María Corina Machado, diputada a la Asamblea Nacional Venezolana. ¿Regresó el presidente Chávez a Venezuela? Es decir, esa es la información que tenemos a través de la cuenta de Twitter del propio presidente. Así lo ha declarado el vicepresidente Maduro, el ministro de Información Ernesto Villegas. Sin embargo, nadie le ha visto hasta ahora. Buena tarde. En efecto, la pregunta crucial que sigue siendo vigente para los venezolanos es si Venezuela tiene o no tiene un presidente en ejercicio. El tema aquí no es que haya un presidente que no tome decisiones desde Cuba. El planteamiento es que se cumpla la Constitución y que el país tenga un gobierno que de manera legítima tome decisiones y atienda las enormes tensiones y urgencias que hay en el plano social, económico y constitucional. Si el presidente en efecto está en Venezuela, eso es algo positivo, porque es un primer paso hacia lo que hemos exigido, y es que se cumpla la Constitución. Pero evidentemente hay pasos sustantivos que deben darse, empezando por el Tribunal Supremo de Justicia, a los efectos de proceder a la juramentación del presidente, porque es un presidente electo, no en ejercicio, y determinar, por lo tanto, si el presidente está en capacidad de ejercer la presidencia, y en caso contrario, pues proceder a determinar y aclarar si es una falta entonces temporal o absoluta lo que procede. El Tribunal Supremo de Justicia ha dicho que está presto a tomar la juramentación del presidente. Creo haber leído en alguna información a través de la web que esta juramentación sería privada, bastante discreta. Bueno, todos nos preguntamos, los venezolanos, y yo estoy segura que muchísimas personas alrededor del mundo que siguen de cerca y que quieren a Venezuela, ¿por qué esta manera de funcionar? O sea, ¿por qué la ausencia de transparencia? O sea, estas decisiones que ocurren a medianoche, en la madrugada, sin dar información clara, sin imágenes, obviamente eso es lo que contribuye a mayor incertidumbre, a mayor angustia y a mayor especulación. O sea, es tan sencillo resolver el problema, es tan sencillo generar confianza. Si se tiene la verdad, ¿por qué temer a dar toda la información de una manera clara a los venezolanos? Todos
todos los venezolanos, los que siguen al presidente, los que quieren al presidente, los que están en un proyecto político distinto, lo que estamos exigiendo es la verdad y eso es el respeto indispensable que debe existir en un sistema democrático. Juramentar de espaldas al país, lejos de generar mayor tranquilidad, lo que haría es confirmar las dudas que ya existen. La injerencia cubana sigue siendo para los venezolanos una situación inaceptable. Más allá de que el presidente esté o no esté en Venezuela, lo que es inadmisible es que cualquier decisión de los poderes públicos en Venezuela pase por informaciones o por decisiones que son controladas por parte del gobierno de los hermanos Castro. Esto es algo humillante para los venezolanos, es algo que genera un enorme repudio por parte de sectores amplios del país, que estamos viendo con horror, con indignación, como por primera vez en 200 años de historia republicana, por primera vez el futuro de Venezuela se decide fuera de Venezuela y no por venezolanos. Ahora, ¿qué hacer contra esto, diputada, cuando digamos hay un gobierno que no solamente lo permite, sino que lo incentiva? Es el gobierno el que establece este tipo de lazos con el gobierno cubano, el que le abre las puertas a la hora de tomar una decisión, el que solicita opinión y apoyo, digamos, ante la ruta a trazar de Venezuela como país. Peor aún, es el gobierno venezolano, con el recurso de los venezolanos, con la plata de todos los venezolanos, inmensamente necesitada, dadas las enormes carencias que tiene nuestro país en infraestructura o en servicios públicos o en alimentación, porque la escasez, el desabastecimiento está llegando a niveles sin precedentes. Con este dinero que se está financiando a un gobierno extranjero, en este caso el cubano, que es quien entonces controla el nuestro. Esto es algo que yo no conozco precedentes en la historia. Entonces es definitivamente indignante, es humillante, y lo que tenemos que lograr es una enorme y firme reacción ciudadana. Que veíamos declarando a María Corina Machado diciendo lo mal que está el país, lo terriblemente mal. ¿Por qué María Corina? Y esto que lo averigüe la Asamblea Nacional, porque yo que sepa, un diputado no gana lo que ya gasta en los hijos en jail. ¿Ve? Esto sería bueno que la Asamblea Nacional averigüe por qué la señora María Corina gasta 130.000 bolívares mensuales en jail. Aquí lo tengo. 130.000 bolívares mensuales en la Universidad de Yale para los hijos. ¿Por qué María Corina no agarra y le dice al país de dónde carajo saca 130.000 bolívares mensuales para pagarle a los hijos en la Universidad de Yale? ¿O de dónde sale este señorito con todos los reales que se meten en dólares por la National Endowment? ¿Dónde mete esos reales? Ese es el problema. El problema es que estos descarados, pues son cínicos, descarados, no solamente agarrar y hablar de regreso virtual. De regreso virtual. Lo peor de todo es que todo lo que han venido diciendo se les ha ido cayendo. Y son incapaces. Son incapaces. Es igualito que Idania Chirino, citando al País de España. Un diario que se acaba de devaluar tremendamente con la fotografía del comandante Chávez, diciendo que era el comandante Chávez. Y lo que dice Marciano. ¿Por qué no? Porque el Nacional no colocó lo de fotomontaje el día el día en que el País de España colocó eso. O sea, es terrible cómo estos señores no solamente descalifican, sino que deforman completamente la realidad.